Nosotros vamos a seguir profundizando en las cifras del balance que por segundo día consecutivo ha entregado más de 8.000 contagios nuevos en las últimas 24 horas. Tomamos contacto de inmediato con la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, a quien saludamos. Gracias, doctora Daza, por estar con nosotros. Hola, Davor, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, lo decía ahí el ministro, citaba varias columnas de opinión, entrevistas. Se habla en toda la prensa este fin de semana con un lenguaje muy, pero muy bélico respecto a la pandemia. Desde su punto de vista, ¿hoy día Chile está en una guerra? No, yo no diría que estamos en una guerra, estamos sí en una pandemia, en una situación compleja, una situación crítica en relación a lo que está pasando principalmente con el número de casos, las camas críticas, y es por eso que hemos tomado y hemos venido tomando todas estas medidas restrictivas que son tan duras para las personas. ¿Y hoy estamos enfrentando la misma pandemia que comenzó en marzo del año pasado o estamos enfrentando una nueva pandemia, subsecretaria? Estamos, yo diría, en una nueva ola. Estamos en la pandemia por COVID-19. Hoy día tenemos las estrategias más fortalecidas desde el punto de vista de testeo, por ejemplo. Si nosotros hoy día hacíamos 75.000 exámenes al día, en esa época hacíamos 20.000 exámenes en promedio. Eso nos ha permitido ir encontrando más casos. Sí hemos encontrado muchos casos, tenemos hoy día 8.000 casos al día. Eso hace que la situación sanitaria sea bastante compleja. Tenemos una tasa de positividad de 11% y tenemos una utilización de camas críticas cerca del 96%. Por eso todo hace que la situación sea bastante compleja, tengamos a prácticamente todo el país en cuarentena y esas mismas medidas de cuarentena se han fortalecido y se han endurecido. Más aún, lo que esperamos surgan efecto en las próximas semanas para que las personas puedan ir avanzando y tener más libertad. Yo escuchaba recién a algunas de sus personas que estaban entrevistando que las personas no están pudiendo salir a trabajar, no pueden vender ropa, y eso obviamente afecta la vida de las personas, pero tenemos que ser tremendamente estrictos estas semanas para poder disminuir este aumento de contagios. Y de acuerdo a los antecedentes que se manejan y con la proyección que se puede hacer, los 8.000 casos nos van a acompañar por lo menos durante 2 semanas, ¿o no? Nosotros esperamos que estas medidas que hemos venido tomando en las últimas semanas ya empiecen a verse en las próximas semanas. Hay que recordar que el fin de semana pasado tuvimos un fin de semana sin ningún permiso, esos 2 días, 3 días, ha permitido que las personas no salgan de las casas. Tenemos la región metropolitana, que en el fondo la región metropolitana es la que tiene la mayor concentración de casos, está en transición hace varias semanas. Por lo tanto, esperamos ver en las próximas semanas, más las medidas que estamos tomando hoy día, ver un mejor pronóstico con respecto a la situación sanitaria. Pero no podemos bajar los brazos, tenemos que mantenernos con estas medidas duras, evitar salir si no es estrictamente necesario, estar usando siempre las medidas de autocuidado, la ventilación. Quiero hacer un énfasis, aprovechar ahora, Davor, la ventilación. Está llegando el otoño, el frío, nos mantenemos más adentro. Si vamos a estar adentro, ventilemos nuestras casas. Sabemos ya más cómo se contagia el virus que a través del aire, por lo tanto, la ventilación es una variable muy importante para disminuir la posibilidad de contagio. Este sábado 3 de abril el 97% del país está confinado. Santiago y también prácticamente todo Chile hoy día está guardado en la casa, saliendo solamente con permisos. Unas medidas que usted dice, subsecretaria, son durísimas. Si esto no resulta, ¿cuál es el plan B? ¿Queda algún as bajo la manga, una última medida que se esté evaluando en el gobierno para endurecer aún más la vida y ponerle freno a la pandemia? Nosotros esperamos que las medidas que estamos hoy día disminuyan la movilidad, porque sabemos que la movilidad, la interacción de las personas es lo que produce la mayor cantidad de contagios. Hoy día no solamente estamos en cuarentena, sino que a partir del lunes los permisos únicos colectivos que se están entregando van a ser sustancialmente menores. Los permisos personales van a seguir siendo 2, pero uno para la semana y uno para el fin de semana. ¿Y por qué de esa manera? Porque sabíamos que las personas pedían los permisos los fines de semana y iban a hacer reuniones sociales y se visitaban. No queremos que ocurran reuniones sociales porque es ahí donde ocurren los brotes. Pero también estamos fortaleciendo la estrategia de aislamiento fuera de la casa, que las personas se aíslen en residencias sanitarias. Hoy día ya hemos visto que alrededor más de 8.000 personas están en residencias sanitarias
y de esa manera lo estamos sacando de sus casas. Siempre podemos hacer más, siempre podemos fortalecer el aislamiento, poner medidas más estrictas para disminuir la movilidad, pero sabemos que esas medidas estrictas de disminución de movilidad también tienen un efecto muy negativo en la vida de las personas. Claro, usted y el doctor París han abogado reiteradamente porque la gente tome conciencia con más de 8.000 casos diarios, pero finalmente vemos las calles llenas, por lo menos de lunes a viernes. Fue impresionante la movilidad que había en el país. La gente dice, no hay fiscalización. ¿Existe posibilidad de endurecer las fiscalizaciones, que haya más controles, más militares en las calles, más carabineros pidiendo los permisos o no? Siempre existe la posibilidad de fortalecer aún más todas las medidas y lo hemos hecho. Hace unas semanas atrás el promedio de fiscalizaciones que hacíamos desde el punto de vista del Ministerio de Salud eran alrededor de 13.000 fiscalizaciones semanales. Hemos subido a 21.000 y este fin de semana la Seremi de Salud hizo 30.000 fiscalizaciones en un día, alrededor de 40.000 fiscalizaciones el día viernes. Por lo tanto, vamos a seguir endureciendo, fiscalizando y obviamente reprimiendo a las personas que no están respetando las medidas. Pero queremos pedirles que además aquí haya una conciencia, porque más allá de todo lo que podamos fiscalizar, más allá de todo lo que podamos decir, tenemos que hacerlo entre todos esto. En la medida que todos cooperemos para disminuir los casos, para evitar las reuniones sociales, evitar estar en lugares encerrados, vamos a poder avanzar y es lo que todos queremos para que las personas puedan tener más libertades, que obviamente es lo que quiere toda la gente después de un año tan difícil en la pandemia. Claro, el problema, doctora Daza, es que la concientización al parecer no está funcionando, la gente ya no le hace tanto caso, no le tiene temor a la pandemia después de más de un año en combate ahí en la primera línea de la salud. Desde ese punto de vista, ¿cómo fortalecer la comunicación de riesgo que se le ha criticado tanto al gobierno? Uno ve en otros países que hay campañas con actores, con actrices, con cantantes. Veíamos esta semana el caso de Brasil, donde la cantante Xuxa decía, bueno, yo maté a mi madre, tenía un impacto que llegaba directamente a los brasileños. En Chile, ¿por qué no se hace nada de eso? ¿Por qué no se recurre a figuras emblemáticas, conocidas, para que participen y ayuden al gobierno en esta campaña? Sí, nosotros hemos hecho campañas de comunicación con jóvenes, ¿cierto? Para que lleguen a los jóvenes a través de las redes sociales, porque probablemente los distintos actores van a llegar a distintos grupos de riesgo. Siempre es posible mejorar y lo vamos a hacer, obviamente, a través de distintos medios, redes sociales, a través de la televisión, a través de los comunicados que nosotros hacemos. Por lo tanto, y eso lo vamos a seguir haciendo principalmente con aquellas personas que pueden llegar mejor, aquellos jóvenes que hoy día no están respetando las medidas de autocuidado. Pero es importante que hablemos todos de comunicación de riesgo. A nosotros nos preguntan por qué no hablamos más de comunicación de riesgo. Aprovechemos ahora de hablar de comunicación riesgo. ¿Qué es la comunicación de riesgo? Decir que las personas se cuiden, decir que las personas ventilen sus casas, decir que las personas usen siempre la mascarilla y decir que las personas eviten aquellos lugares encerrados, aglomerados, eviten reuniones sociales con personas distintas. Eso tenemos que hablarlo todos y tenemos que también demostrarlo todos en el día a día con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Respecto a las vacunas, subsecretaria, es cierto que el país ha avanzado bastante, hay personas, muchos millones ya que tienen las 2 dosis, otros 7 millones tienen prácticamente una dosis ya de inoculación, pero se necesita al parecer acelerar aún más el proceso de vacunación. ¿Existe la posibilidad de comenzar a vacunar los sábados y los domingos para llegar antes del 30 de junio a esta anhelada inmunidad de rebaño? Bueno, hay muchas comunas que están vacunando algunos fines de semana. La verdad que ahora vamos a partir además con el plan de vacunación de la influenza, que también es un tremendo desafío porque tenemos que llegar a 8 millones de personas, porque la influenza también es una enfermedad que puede ser muy riesgosa, puede necesitar camas críticas, particularmente para las personas mayores, enfermos crónicos. Por lo tanto, vamos a seguir con nuestro protocolo de vacunación. Esperamos vacunar al menos el 70% de esta población de riesgo al 30 de junio. Pero lo hemos dicho siempre, siempre, mientras no tengamos esa inmunidad de rebaño, no podemos relajarnos. Y es lo que tenemos que hacer hoy día. Y lo hemos dicho que la vacuna más importante que tenemos hoy día es el autocuidado. Así que un llamado a las personas, sí a vacunarse cuando les corresponde, sí seguir el calendario de vacunación,
pero sobre todo al autocuidado, que es lo fundamental que tenemos hoy día. Doctora Daza, y desde el punto de vista del Ministerio de Salud, la recomendación que ustedes hacen para las personas que tienen ya la primera dosis, la primera inoculación y que están en este periodo de ventana de 28 días esperando la segunda dosis, ¿es conveniente que entre medio uno se inocule contra la influenza o hay que terminar primero lo del COVID? Nosotros recomendamos que las personas terminen su calendario de vacunación con las 2 dosis y después de los 14 días, que terminen 2 semanas, que terminen la inoculación de las 2 dosis de vacuna de COVID, se vacunen con la vacuna de la influenza. ¿En ningún caso la vacuna del COVID para aquellas personas que tengan las 2 dosis cubre también la influenza? Son temas absolutamente distintos. En ningún caso. Qué bueno que la pregunta me la hiciste, porque eso hay muchas dudas. La vacuna del COVID protege contra el COVID, pero no protege contra la influenza. Por lo tanto, la vacuna de la influenza se la tienen que poner el grupo de riesgo que se vacuna todos los años, adultos mayores, enfermos crónicos, las embarazadas y por supuesto que los niños. Vamos a partir por los adultos mayores y las embarazadas la próxima semana y de esa manera vamos a ir avanzando para que el resto del grupo de riesgo se vacune. Vamos a otro tema, subsecretaria, el cierre de las fronteras desde el día lunes anunciado de manera masiva en el país. ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Cuándo se va a notar finalmente que Santiago tenga los cielos cerrados y no permita la llegada masiva de aviones desde el extranjero? Aquí es bien importante decir que hay 2 medidas desde el punto de vista del aeropuerto internacional. Hay que recordar que el resto de las fronteras ya estaban cerradas. Los chilenos, a partir del día lunes, no pueden salir de nuestro país. Chilenos y extranjeros residentes en Chile. Es decir, eso es una medida muy difícil, muy dura, porque hay muchas personas que necesitan salir por distintos motivos, pero a partir del día lunes no pueden salir, salvo excepciones, y las excepciones están en la página, que son situaciones humanitarias, situaciones de salud y algunas personas que se van a vivir al extranjero. Y también a partir del día lunes no pueden entrar a nuestro país extranjeros. Los chilenos sí van a seguir entrando, los extranjeros residentes en Chile también pueden volver. Quiero recordar que ellos sí van a tener que trasladarse a un hotel de tránsito, donde tienen que estar 5 días, tomarse una PCR y después terminar su aislamiento en su casa. Estas medidas son bastante duras también. Esperamos ver en las próximas semanas una disminución de ingreso de viajeros a nuestro país, pero probablemente van a seguir volviendo a Chile los chilenos que estaban en el extranjero. Subsecretaria, por último, ¿cuánto la inquieta que todos los días le preguntan si va a renunciar a su cargo? La verdad que me preguntan muchas cosas. Yo hoy día estoy enfocada en manejar la pandemia, estoy trabajando full en esto, lo he venido haciendo y voy a seguir haciéndolo mientras el presidente de la República tenga la confianza de él. Doctora Paula Daza, muchas gracias como siempre, gentil de atender el llamado de Televisión Nacional de Chile. Muchas gracias, Davor. Chao, doctora, buenos días. Y vamos a otro tema.